Bueno, muy bien. Vamos a explicar lo que se denominan inecuaciones de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque el exponente de la x, ¿sí?, es de grado 2. Entonces, se le llaman a este tipo de inecuaciones de segundo grado, ¿sí? Si el exponente es 1, es de primer grado. Acá tenemos un ejemplo de una inecuación de segundo grado. Me dice que todas las x elevadas al cuadrado tienen que ser mayores o iguales que 9. Entonces lo que tengo que pensar acá es que nosotros tenemos que despejar la x para poder hallar el conjunto solución. Básicamente este es un ejemplo sencillo, después vamos a ir con ejemplos un poquito más complejos, pero partimos de este ejemplo simple. Fíjense acá, yo tengo x al cuadrado mayor o igual que 9. ¿Cómo tengo que hacer acá para hallar el conjunto? Como ustedes saben, ¿sí?, por ejemplo, ¿no?, vamos a llevarlo a una ecuación. X al cuadrado es igual a 9. Y la pregunta sería, ¿no?, ¿qué número que yo elevo al cuadrado me da 9? Evidentemente son 2. Una solución, ¿quién sería? 3. Y otra solución, ¿quién sería? Menos 3. 3 al cuadrado es 9. Y menos 3 al cuadrado también es 9. Por lo tanto, lo que ya pudimos calcular analíticamente, ahora lo vamos a despejar con el método que conocemos. Este cuadrado, ¿sí?, se lo tengo que sacar de encima a la x. ¿Y cómo pasa para el otro miembro? Pasa como raíz cuadrada. Pero aquí nosotros no nos tenemos que olvidar que x tiene que cumplir con dos condiciones. Que tiene que ser igual a 3 y tiene que ser igual a menos 3. Por lo tanto, cuando yo despejo un cuadrado de un miembro a otro, tengo que aplicarle el módulo. ¿Por qué? Porque el módulo me va a poder incluir a todos los valores que cumplen con la condición de que su distancia al 0 tiene que ser igual a ¿quién? A 3. Y ahí podemos determinar que x es igual a ¿cuánto? A 3, y x es igual a menos 3. ¿Cómo se entiende esto? Muy bien. Si yo no pongo el módulo de x, me va a quedar que x es igual a 3. Entonces no estoy incluyendo la otra solución, que es menos 3. Ahora, al poner, ¿sí?, las barras, estoy diciendo que x tiene que ser igual a 3 y a menos 3. ¿Por qué? Porque la distancia del 3 al 0, ¿sí?, porque el módulo de 3 es 3, y el módulo de menos 3 también es 3. Entonces, ¿qué números, ¿sí?, cuya distancia al 0 es de 3? Son dos, el 3 y el menos 3. Tomamos este ejemplo para poder después entender el despeje de esta inecuación. Cuando yo voy a despejar esta inecuación, este cuadrado me lo saco de encima, es decir, lo paso para el otro lado como ¿quién? Como la raíz cuadrada de 9. Pero no me tengo que olvidar de que a la x le tengo que aplicar el módulo. ¿Sí? Siempre que el exponente sea 2, sea 4, sea 6, es decir, sea par, cuando yo lo paso de un miembro a otro, nunca me tengo que olvidar del módulo. Entonces aquí me va a quedar el módulo de x mayor o igual que ¿quién? Que 3. Y esto nosotros ya lo conocemos. Acá lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. ¿Y cómo dice la fórmula? X tiene que ser mayor o igual que 3, o, de unión, x menor o igual que menos 3. Vamos a dibujar la recta. Vamos a marcar el 0, el 3 y el menos 3. Y vamos a decir todos los números que son mayores o iguales que ¿quién?
que 3. Y todos los números menores iguales que menos 3, que son estos. Vamos a incluirlo en menos 3, inclusive. Entonces, como acá hay una O, esto me indica que hay una unión. La solución, ¿cuál va a ser? De menos infinito hasta menos 3, inclusive unión de 3 a más infinito. Ahora vamos a probar, a ver si esto está bien. Tomo un número que esté acá. Por ejemplo, no sé, el menos 10. El menos 10 lo elevo al cuadrado, me va a dar 100. Es mayor que 9, evidentemente. Si tomo el menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. No es mayor que 9, pero sí es igual. Por lo tanto, está incluido, por eso se pone un corchete. Lo mismo acá. 3 al cuadrado es 9, es igual a 9, se lo incluye. Y todos los números que yo tome de acá, que los eleve al cuadrado, van a ser mayores que 9. Lo mismo acá. ¿Por qué? Porque al elevar un número negativo, ¿sí?, al cuadrado, el resultado es positivo. Y todos los números que yo tome de acá, ¿sí?, de menos infinito hasta acá, los reemplazo acá, los elevo al cuadrado y siempre me van a dar mayores o iguales que 9. Entonces lo que acabo de hacer está bien. Este sería un ejemplo muy simple de una inecuación de segundo grado. No se olviden que cuando yo paso, ¿sí?, el cuadrado como raíz al segundo miembro, tengo que aplicar el módulo. Y como nosotros ya sabemos resolver una inecuación con módulo, que es aplicar esta formulita, ya podemos resolver la primera inecuación de segundo grado, que es la más simple. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos algo de este estilo. X al cuadrado menos 100 menor que 0. ¿Sí? Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior inecuación, nada más que, bueno, primero tengo que pasar este sumando para este lado y después el cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado menor que 0, más 100 es 100. Y ahora despejo este cuadrado, es decir, que pongo el módulo de X menor que la raíz cuadrada de 100. Y esto es el módulo de X menor que 10. Y esto ya lo conocemos. Ojo que acá tenemos un menor. Entonces la solución va a ser X menores que 10 y, de intersección, X mayores que menos 10. Dibujamos la recta. Pongo menos infinito y más infinito. Voy a marcar el menos 10 y voy a marcar el 10. Luego voy a pintar, ¿sí?, la solución de todas las X menores que 10. ¿Cuáles son? Sin incluir el 10. Todas estas. Y ahora, todas las X mayores que menos 10. Todas estas. Como acá hay una Y, esto significa que la solución final va a ser la intersección de las dos soluciones de estas inecuaciones. Y la intersección es donde se cruzan los dos colores. Entonces tenemos que la solución final es de menos 10 sin incluir hasta 10 sin incluir. Básicamente era muy similar al del ejemplo 1, nada más que, bueno, pasamos esto sumando para allá y después despejamos la X. Esto sería un ejemplo práctico, ¿sí?, de cómo resolvemos una ecuación de segundo grado. Simple, ¿no? Vamos con otro ejemplo. A medida que vayamos avanzando vamos a ir entendiendo. Vamos con el ejemplo 3. Vamos a poner, por ejemplo, X más 1
al cuadrado menos 16 mayor que 0. Acá no hace falta desarrollar el cuadrado del binomio. ¿Por qué? Porque vamos primero a pasar sumando este 16 y después este cuadrado lo pasamos como raíz. Y vamos a ver cómo nos queda. X más 1 al cuadrado mayor que 0 más 16 es 16. Y ahora este cuadrado pasa por allá y acá me queda el módulo de x más 1 mayor que la raíz cuadrada de 16. O sea que el módulo de x más 1 mayor que 4. Y acá, otra vez, tenemos una inecuación con módulo y la tenemos que resolver, ¿sí?, con la fórmula que dice x más 1 mayor que 4 o de unión x más 1 menor que menos 4. Y ahora despejamos la x, me va a quedar x mayor que 3 o x menor que menos 5. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Pintamos la solución. Vamos a marcar el 3, 0, menos 5, menos infinito y más infinito. Y ahora decimos, todas las x mayores que 3 son estas. Y todas las x menores que menos 5 son estas. Pero acá hay una O, y la O simboliza la unión. Entonces tengo que unir estas dos soluciones, y la solución ¿cuál va a ser? De menos infinito hasta menos 5, unión de 3 a más infinito. Básicamente tienen todas la misma forma. Nada más que a medida que vayamos avanzando van a ser un poquito más complejas, pero nada del otro mundo. ¿No es cierto? Bueno, vamos con un ejemplo 4. Por ejemplo, yo tengo 2x menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí?, menos 144 menor o igual que 0. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez lo mismo. 2x menos 4 elevado al cuadrado menor o igual que 144. Ahora despejo el cuadrado, me queda 2x, el módulo de 2x menos 4, menor o igual que la raíz cuadrada de 144. Y ahora me queda el módulo de 2x menos 4, menor o igual que 12. Y aquí otra vez aplicamos la fórmula del módulo. Me queda 2x menos 4 menor o igual que 12 y de intersección 2x menos 4 mayor o igual que menos 12. Despejamos 2x menor o igual que 16 y x menor o igual que 8. Y acá 2x mayor o igual menos 12 más 4 es menos 8 y x mayor o igual que menos 4. Dibujamos la recta. Marcamos el 8. Marcamos acá el 0. Acá el menos 4. Y decimos, todas las x menores o iguales que 8, ¿cuáles son? Todas estas.
Y todas las x mayores o iguales que menos 4 son estas. Muy bien. Acá tenemos una y que simboliza la intersección en teoría de conjuntos. Y lo que me dice es que tengo que hacer la intersección de la solución de esto con esto. ¿Y cuál es la intersección? Donde se cruzan los colores. Entonces me voy desde menos 4 inclusive hasta 8 inclusive. Y acá tenemos la solución de esta inecuación de segundo grado. Bueno chicos, seguimos con inecuaciones de segundo grado. Ahora lo que voy a explicar va a ser inecuaciones de segundo grado factorizadas. ¿Y qué significa factorizadas? Por ejemplo, esto que está acá es un polinomio, es decir, un polinomio de segundo grado. Fíjense, x por x más 3, si yo a esto lo resuelvo, tengo que aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? ¿Y qué me quedaría entonces? X por x es x al cuadrado más x por 3 es 3x. O sea, que x al cuadrado más 3x es igual a x por x más 3. Es decir, que es el mismo polinomio de segundo grado. Nada más que acá está factorizado y acá no. ¿Qué significa que esté factorizado? Que está expresado como una multiplicación. Y este que se están multiplicando se lo denominan factores. Por eso se le dice que está factorizado este polinomio. Por ejemplo, yo digo factorizar el número 10 en factores primos, es decir, números que tienen dos divisores. ¿Qué sería factorizar 10? 2 por 5. Es decir, que 10, ¿sí?, factorizado sería 2 por 5. Es decir, que yo al 10 lo estoy expresando como una multiplicación. ¿Sí? Acá el 10 no está factorizado y acá sí. Y a cada uno de estos se lo llama como factores. ¿Ves? Este y este se llaman factores. Por lo tanto, cuando decimos que un polinomio, porque no solamente los polinomios se factorizan, los números, expresiones, lo que sea, que haya que factorizar, lo que hacemos es expresar, ¿sí?, en este caso un polinomio, ¿sí?, factorizado es expresarlo como una multiplicación, un número también es expresarlo como una multiplicación. Entonces, ¿para qué yo necesito que, en este caso, estamos con inecuaciones de segundo grado, es decir, que esto es un polinomio de grado 2, ¿sí? Fíjense, al realizar la distributiva me queda x al cuadrado más 3x. ¿Para qué necesito yo que el polinomio esté factorizado? Para poder darme cuenta qué números, ¿sí?, al reemplazarlos por x me da 0. ¿Y por qué 0? Porque acá me está diciendo que yo necesito saber todos los valores que ingreso en x y que el resultado de esta multiplicación tienen que ser menores o iguales que 0. Entonces partamos de la base de que para poder primero saber cuáles son esos números, por lo menos tengo que saber qué números me hacen 0 esta expresión. Y al estar la expresión factorizada, esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si yo a x le pongo un 0, 0 por cualquier número va a ser 0. Y acá, si yo a esta x le pongo menos 3 más 3 es 0. Por lo que valga x también va a ser 0. Entonces, al estar factorizado, yo puedo determinar fácilmente, hasta inclusive mentalmente, qué números, ¿sí?, hacen 0 a esta expresión o qué números al reemplazar por 0 la expresión
me da 0. Entonces ahí yo ya puedo determinar dos valores que cumplen con esta condición. Por ejemplo, que son iguales que 0. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poder determinar el conjunto de solución de esta inecuación. A estos valores que me hacen 0, ¿sí?, a esta expresión, un valor es igual a ¿quién? A 0. Y otro valor es igual a ¿quién? A menos 3. ¿Quieren que probemos? Mirá. Si yo tomo esta expresión y reemplazo por 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0, ¿sí?, por 0 más 3. 0 más 3 es 3, por 0 es 0. O sea que al reemplazar x por 0, el resultado de hacer la cuantita me da 0. Y ahora lo mismo, pero para x igual a menos 3. Menos 3 por, abro paréntesis, menos 3 más 3, ¿cuánto es? Voy a poner esto entre paréntesis. Menos 3 más 3 es 0, por menos 3 también me da 0. Quiere decir que si x vale 0, esto es 0. Y si x es menos 3, esto también es 0. A estos dos valores que están acá, los llamamos puntos críticos. ¿Y para qué me sirven los puntos críticos? Para poder encontrar la solución de esta inecuación de una forma más simple. Hay varias, en definitiva, en realidad son 3 formas de resolver este tipo de inecuaciones. ¿Sí? Una es barriendo con todas las posibilidades de estos dos factores. Es decir, que si yo quiero saber cuándo, ¿sí?, una multiplicación es menor que 0, es decir, es negativa, bien. Entonces un factor tiene que ser menor que 0, el otro mayor que 0. Después la segunda posibilidad es que este sea mayor que 0 y este menor que 0. Pero como que se va complicando un poco. Ese método no lo vamos a utilizar. Después hay otro método que es utilizando una tablita, que es muy similar al método que yo les voy a enseñar. Este método es el más simple y es el más corto. El de la tablita está muy bueno, pero este también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a directamente dibujar la recta real, la recta numérica. Menos infinito más infinito. Y vamos a marcar los puntos críticos. En este caso, ¿quiénes son? 0 y menos 3. ¿Sí? Fíjate que si yo marco estos dos puntos en la recta numérica, solo estos dos, la recta numérica queda dividida ¿en cuántas partes? En 3. En 3 intervalos, de menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 0 y de 0 a más infinito. Estos 3 intervalos, algunos de ellos van a cumplir con esta condición. ¿De qué? De que cuando yo reemplazo un número por x, ¿sí?, hago la cuantita, me tiene que dar menor que 0, es decir, me tiene que dar un número negativo. Todos los números que son negativos son los números que son menores que 0. Y no solamente eso, sino que me está diciendo que también cuando yo reemplace por un número, ¿sí?, al hacer la cuantita me tiene que dar 0. Y eso ya lo determiné. ¿Quiénes son? 0 y menos 3. O sea que 0 y menos 3 ya sabemos que están incluidos dentro de la solución. Ahora lo que tenemos que saber es cuáles intervalos de estos 3 cumplen con esta condición. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a analizar intervalo por intervalo. ¿Qué es esto? Miren, supongamos que queremos
¿sí? Tomar un número que está entre menos infinito y menos 3. En realidad lo que vamos a hacer es tomarlo. Vamos a tomar un número que está entre menos infinito y menos 3. Por ejemplo, menos 10. Tomando uno solo ya se cumple. Y ahora este menos 10 lo vamos a reemplazar acá. Entonces me va a quedar menos 10 por menos 10 más 3. ¿Qué número me va a dar esto? Fíjense, menos 10 por menos 7, porque menos 10 más 3 es menos 7. Menos 10 por menos 7, menos por menos es más. Y 10 por 7 es 70. O sea que esta cuentita, va a terminar siendo ¿qué? Mayor que 0. ¿Y qué significa que esto es mayor que 0? Que su valor va a ser como positivo. Entonces, vamos de nuevo. Voy a tomar un número que está dentro de este intervalo. Elegí menos 10, puedo elegir otro número, no importa. Son infinitos. Reemplazo en la fórmula y la cuentita me está diciendo que el numerito que me sale, ¿sí? Si quieren vamos a poner menos 10 por menos 7 es mayor que 0. O sea que esto me da 70, que es mayor que 0. O sea que quiere decir que me da positivo. ¿Está? Me da positivo esto. ¿Está? Bueno, si quieren ponemos al último para que no se confundan. O sea que al reemplazar un número en la x que está dentro de este intervalo, el resultado me da positivo. Ya probando con un valor puedo generalizar que si yo tomo cualquier valor que está dentro de este intervalo, sin incluirlo al menos 3, porque sabemos que cuando reemplazamos por menos 3 es 0, me va a dar un número que positivo. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner que si yo tomo un valor que está entre menos infinito y menos 3 sin incluir al menos 3, el resultado va a ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con un número que está entre menos 3 y 0 sin incluir los extremos, ¿no? Por ejemplo, fácil, menos 2. Reemplazamos menos 2 por menos 2 más 3. ¿Y qué me va a dar esto? Acá me va a dar positivo, esto es negativo, esto me va a dar menos 2 por 1 y esto es menos 2. Y menos 2 es menor que 0. Entonces, puedo también generalizar que si yo tomo un número que está dentro de este intervalo y lo reemplazo en esta expresión, el resultado va a ser como negativo, es decir, va a ser un número menor que 0. Y eso es lo que voy a marcar acá. Y por último, vamos a elegir un número que esté entre 0 y más infinito. ¿Qué número? No sé, si quieren, 20. Entonces voy a poner 20 por 20 más 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? 20 por 23. ¿Está? Esto me va a dar 460. Entonces podemos determinar que el resultado de la cuentita va a ser como positivo. ¿Estamos? Entonces, si yo tomo un número que está entre 0 y más infinito sin incluir al 0 y lo meto acá adentro, hago la cuentita, me va a dar un número como positivo y entonces lo pongo ahí. En conclusión, si yo tomo un número que está dentro de este intervalo, lo reemplazo acá, el resultado me va a dar positivo. Si tomo un número que está dentro de este intervalo, lo reemplazo acá, el resultado me va a dar como negativo, es decir, menor que 0.
Y lo mismo acá, si tomo un número que está entre 0 y más infinito, el resultado va a ser positivo. Ahora te hago una pregunta. Nosotros ya determinamos que hay dos valores que cumplen con esto, porque al reemplazarlos me da 0. ¿Sí? O sea que el 0 y el menos 3 están incluidos en la solución. Ahora, ¿cuáles son los números que al reemplazarlos acá adentro y después de hacer la cuentita me dan un número negativo? Los que están acá, los que van desde menos 3 a 0. ¿Por qué negativo? Esto es lo que me está pidiendo la ecuación. ¿Qué números que yo reemplazo por x me dan menores o iguales que 0? Menores que 0 me está diciendo que son negativos. E iguales que 0, estos dos. Iguales que 0, estos dos. Y menores que 0, todos los que están acá adentro. Entonces lo que voy a hacer va a ser pintar la solución. ¿Está? Y voy a incluir los extremos. ¿Por qué? Porque 0 y menos 3 hacen 0. Esta expresión que también cumplen. Por lo tanto, la solución final va a ser de menos 3 a 0, inclusive los dos. Y con esto hemos explicado uno de los primeros casos de inecuaciones de segundo grado, ¿sí?, factorizadas. Es decir, es una forma más simple de poder hallar el conjunto solución cuando la expresión está factorizada. Bueno, espero que hayan entendido y seguiremos con el próximo video. Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar el ejemplo 2 de una inecuación de segundo grado factorizada. Fíjense, acá nosotros ya tenemos un polinomio de segundo grado factorizado, es decir, que está expresado como una multiplicación. ¿Por qué me sirve que esté factorizado? Porque yo rápidamente puedo determinar qué números hacen 0 a toda la expresión. ¿Por qué? Porque si hacen 0 a un factor, ya después al multiplicar el otro factor por 0, me da 0 la cuenta. A ver, si yo acá meto un 3, 3 menos 3 es 0. No importa que yo acá meta el 3, 3 más 5 es 8. De este lado me va a quedar 0, 8, 0 por 8 es 0. O sea que con que se haga un factor 0 ya está. Toda la expresión me va a dar 0. Lo mismo acá, si yo reemplazo acá por menos 5, todo esto se hace 0. ¿Por qué me sirve? Porque bueno, en este caso me está pidiendo cuáles son los valores que yo reemplazo en x, hago la multiplicación y me da 0. Bueno, ya lo dijimos, 3 y menos 5. Pero también me sirve para saber, ¿sí?, cuándo la cuenta me da mayor que 0 y la cuenta me da menor que 0. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que yo puedo reemplazar acá, en esta expresión, por muchos números. Al reemplazar, por ejemplo, a la x por un número, y luego al hacer la cuenta, el resultado puede ser mayor que 0, es decir, positivo, el resultado puede ser menor que 0, es decir, negativo, o 0. O sea, tengo estas tres posibilidades. Al reemplazar a x por un valor, y al hacer la cuentita, la expresión me puede dar mayor que 0, menor que 0 o 0. Ya sabemos que cuando me da 0, cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 5. A esos valores los vamos a llamar puntos críticos. Es decir, que cuando x es 3, esto me da 0. Y cuando x es menos 5, esto también me da 0. Y como explicamos en el ejemplo anterior, una vez que determinamos los puntos críticos, ya pasamos directamente a poder analizar, ¿sí?, la solución o a poder hallar la solución de esta inecuación. Por eso la ventaja de que esté factorizada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la recta real y vamos a marcar estos puntos críticos que acabamos de hallar. Entonces, vamos a marcar
¿sí? El menos 3, perdón, el 3 y el menos 5, ¿sí? Al marcar dos valores en la recta, ¿sí? Estos dos valores críticos, es como que me cortan toda la recta real en tres partes. En este intervalo, en este y en este. Lo que nosotros tenemos que determinar ahora, cuáles de estos tres intervalos cumplen con la condición de que si yo tomo un número de cada uno de ellos, los reemplazo y el número que me da tiene que ser mayor que 0, porque 0 ya sabemos que es menos 5 y 3. Como explicamos en el ejemplo anterior, al tomar un solo valor de cada intervalo y reemplazarlo, ya puedo determinar o puedo generalizar para todo el intervalo. Vayamos con el primero. ¿Qué pasa si x está entre menos infinito y menos 5? Por ejemplo, menos 10. Este menos 10 lo meto acá adentro. Puede ser menos 10, menos 20, menos 100, no importa. Menos 6. Si quieren ponemos menos 6. ¿Se entiende que puede ser cualquiera? Y lo reemplazo acá. ¿Qué me va a quedar? Menos 6, menos 3, por menos 6, más 5. Esto es menos 9 por menos 1. Y esto termina siendo ¿qué? 9. Y 9 es mayor que 0. Por lo tanto, el resultado me da como positivo, es decir, mayor que 0. Todos los números que son mayores que 0 son positivos. Entonces vamos a poner acá que si yo tomo un valor que está dentro de este intervalo, yo lo puedo generalizar ahora. El resultado de hacer la cuentita, después de reemplazarla en x por ese valor, me va a dar como positivo. Lo mismo vamos a hacer ahora con un número que está entre menos 5 y 3. Por ejemplo, el 0, que es fácil. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 menos 3 por 0 más 5. Vamos a ver qué me da. Me va a dar menos 3 por 5 y esto es menos 15. ¿Este número qué es? Menor que 0. Y si es menor que 0, ¿cómo es? Negativo. Entonces, si yo tomo cualquier número que está entre menos 5 y 3, lo meto acá adentro, hago la cuentita, saben que me va a dar un número negativo, es decir, menor que 0. Y ahora, por último, vamos a elegir un número que está dentro de este intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, 4. Bien fácil. Lo meto acá adentro, me queda 4 menos 3 por 4 más 5. ¿Y qué hacemos ahora? La cuentita. 1 por 9, es decir, 9. Esto es mayor que 0, por lo tanto es positivo. Bien, ahora yo les digo, ¿ustedes saben qué números que yo reemplazo en x acá me dan iguales que 0? Estos dos, el 3 y el menos 5. Por lo tanto, estos dos tienen que estar dentro de la solución. Ahora, ¿saben qué números que yo, al reemplazar en x y al hacer la cuenta, me dan mayores que 0, es decir, un número positivo? Sí. Todos los números que están entre menos infinito y menos 5, ¿sí? Y todos los números que están, ¿sí?, entre 3 y más infinito. Es decir, que todos esos números, si yo los meto acá adentro y después hago la cuentita, me van a dar ¿qué? Mayores que 0. ¿Qué es lo que me está pidiendo la inecuación? Que yo determine esos valores. Aparte, incluyendo los extremos, que también están incluidos en la solución porque me dan 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser pintar la solución. Todos estos valores, al ingresarlos acá, al hacer la cuantita, me van a dar mayores que 0, es decir, positivos. Y el menos 5 y el 3 dan 0. Me lo está pidiendo también porque dice mayor o igual que 0, por lo tanto los incluyo. Y con esto hemos podido determinar la solución de esta inecuación de la forma más fácil que podamos hacerlo. Va de menos infinito hasta menos 5, inclusive
unión de 3 a más infinito. Y con esto hemos hallado la solución de esta inecuación. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hasta acá hemos visto inecuaciones de primer grado y aprendimos cómo hallar la solución. Hemos visto inecuaciones con módulo, donde tenemos que aplicar una fórmula para poder hallar la solución. Hemos visto inecuaciones de segundo grado que están factorizadas y tenemos de dos estilos. Y por último, respecto de las inecuaciones de segundo grado, vamos a ver inecuaciones de segundo grado sin factorizar. Por ejemplo, tenemos esto, ¿no es cierto? X al cuadrado más 2x menos 3 menor que 0. Y acá tenemos una pequeña dificultad. Nosotros, cuando resolvíamos y hallábamos la solución de una inecuación de segundo grado factorizada, era sencillo porque al estar factorizada, nosotros claramente podíamos saber qué números hacían 0 esa expresión. Bueno, esos números que hacían 0 esa expresión se denominan raíces. Y nosotros lo que vimos fue inecuaciones de este estilo, ¿sí?, en donde se multiplicaban dos factores y tenían esta forma, donde A, bueno, era 1, pero no importa, eran dos factores que se estaban multiplicando y nosotros claramente podíamos determinar qué números, ¿sí?, hacían 0 a esa expresión. A esos números los llamamos raíces, que también le pusimos puntos críticos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver esta inecuación, pero el tema es que acá no está factorizada. Es decir, que antes de poder resolverla, o hallar la solución, sí o sí la tenemos que factorizar. Y fíjense, tiene esta forma. Perdón, esta forma. Y esta forma es la forma polinómica. Yo acá no se las puse, pero se llama polinómica. Ya me hice el machetito. Y la tenemos que pasar a una expresión semejante, pero factorizada. Para poder pasarla a la forma factorizada, sí o sí necesitamos saber las raíces. ¿Y cómo hago para hallar las raíces, por ejemplo, de este polinomio de segundo grado? Con la fórmula que acá se describe, ¿no? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Entonces, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para poder resolver esta inecuación de segundo grado, sí o sí la tengo que factorizar. ¿Y cómo hago? Bueno, primero tengo que utilizar esta fórmula, pero para poder utilizar tengo que identificar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Y quién es A? El coeficiente cuadrático, es decir, lo que está al lado de la x al cuadrado. ¿Quién es B? El numerito que está al lado de la x, incluyendo el signo. ¿Y quién es C? El término independiente, ¿sí?, que es este. Entonces, vamos a decir que A, en este caso, como no hay nada, sabemos que es un 1. Acá, este es B, que es 2. ¿Y C quién es? Menos 3. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula resolutiva para poder hallar las raíces, para poder llevar de la expresión polinómica a la expresión factorizada, que nosotros ya sabemos cómo resolver una inecuación cuando la expresión ya está factorizada. Muy bien. Entonces, x sub 1, x sub 2 es menos b. El opuesto de b, si b es 2, el opuesto es menos 2. Más menos. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Todo sobre 2 por 1, que es a. Muy bien.
Menos por menos es más, 4 por 3 es 12, más 2 al cuadrado que es 4, 12 más 4, 16. La raíz cuadrada de 16, lo que está acá adentro, ¿sí? Que se llama discriminante, es 16. Al aplicarle la raíz cuadrada, me da 4. Entonces me queda que x sub 1 sub 2 es igual a menos 2 más menos 4 sobre 2, porque 2 por 1 es 2. Y acá saco una flechita y digo que x sub 1 es menos 2 más 4 sobre 2. Menos 2 más 4 es 2. Dividido 2 es 1. Y ahora x sub 2 es igual a menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 2 es menos 3. Entonces ya sabemos que las raíces son 1 y menos 3. Una vez que ya sabemos que x sub 1 es 1 y x sub 2 en este caso es menos 3, voy a reemplazar estas dos en esta fórmula. Entonces yo puedo decir que esto, que está en forma polinómica, lo puedo pasar a factorizar porque ya sé las raíces. Entonces voy a hacer a, ¿quién es? 1 por, abro paréntesis, x menos x sub 1. ¿Y x sub 1 quién es? 1. Por x menos x sub 2. ¿Y x sub 2 quién es? Menos 3. Menor que 0. Y acá vamos a pasar en limpio. Este 1 no hace falta que lo ponga. Me va a quedar x menos 1 por x. Y menos por menos es más. X más 3 menor que 0. Y ahora sí, ya tenemos esta expresión que es de segundo grado, o este polinomio de segundo grado que estaba en forma polinómica, lo pasamos a la forma factorizada y ahora sí podemos hallar la solución como habíamos realizado en los casos anteriores. Ya sabemos entonces que los puntos críticos son las raíces, que ¿quiénes son? 1 y menos 3. Entonces vamos a marcar el 1 y el menos 3. Si yo acá meto un 1, 1 menos 1, 0, por lo que dé del otro lado, 0. Si meto el menos 3, también me da 0. Por lo tanto, podemos decir que para estos dos valores esta expresión es igual a 0. Y ahora vamos a analizar. ¿Qué pasa si yo tomo un número que está entre menos infinito y menos 3? Por ejemplo, x igual a menos 4, alguno cerquita. Me va a quedar menos 4 menos 1 por menos 4 más 3. Si hago la cuentita, menos 4 menos 1 es menos 5, ¿sí? Por menos 1. O sea que esto es 5. Y 5 es mayor que 0. O sea, positivo. ¿Estamos? O sea que si tomo un número que está en este intervalo, el resultado, después de reemplazar y hacer la cuentita, me va a dar un número mayor que 0, es decir, un número positivo. Luego vamos a reemplazar por un número que esté entre menos 3 y 1. Por ejemplo, el 0, que es fácil. Entonces, si yo meto el 0 acá adentro, me va a quedar 0 menos 1 por 0 más 3, que claramente me va a quedar menos 1 por 3, que es menos 3, que va a ser como menor que 0, es decir, negativo. Voy a poner entonces negativo y puedo generalizar que si yo tomo un número que esté entre menos 3 y 1, lo meto acá adentro, hago la cuentita, el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Y por último me queda un número que esté dentro de 1 a más infinito. Por ejemplo, x igual a 2. Sencillito. 2 menos 1 por 2 más 3. Esto es igual a 1 por 5, que es 5. Y 5 es mayor que 0. Es decir, el resultado me da positivo. Y ahora pregunto.
¿Qué me está pidiendo esta inecuación? Me está diciendo que yo encuentre todos los números, que los reemplace en X, haga la cuentita y me den ¿qué? Menores que 0, solo menores que 0, es decir, los números, los resultados negativos. ¿Y qué números me dan como resultado negativo esta expresión? Los que están entre menos 3 y 1. Ahora pregunto, ¿me dice menor igual? No, me dice menor. Por lo tanto, el menos 3 y el 1 no se incluyen en la solución porque si los reemplazo me da 0. No me da menor que 0. Entonces, voy a poner paréntesis y voy a pintar la solución. Y ahora la expreso en forma de intervalo. Me queda que va desde menos 3 sin incluir hasta 1 sin incluir. Y con esto hemos terminado con esta inecuación de segundo grado sin factorizar. Es decir, nos dan la inecuación, la factorizamos y a partir de ahí hacemos el análisis, como yo les enseñé. Y con esto hemos terminado este estilo de inecuaciones de segundo grado que no están factorizadas. Bueno, espero que hayan entendido y seguimos con los próximos videos.